¿Qué tal, amigos de NetTrainers? Les quiero mostrar en esta oportunidad un laboratorio que estamos haciendo para el curso de Principios de Software Defined Networking, SDN. Eh, Tenemos acá el GNS3. Básicamente estamos haciendo una integración entre GNS3 y lo que es Mininet, como es una máquina virtual, ¿cierto? Mininet es una máquina virtual donde adentro podemos emular switches virtuales Open vSwitch, o también conocidos como OVS. Y tenemos esta topología, donde tenemos esta máquina virtual Mininet, donde dentro vamos a correr una topología con switches virtuales. Se pueden correr uno o varios. Está conectado por medio de estas conexiones de GNS3 hacia nuestra red Ethernet física. Esta es la red la red IP, ¿no es cierto?, de la Ethernet física. Eso es la puerta ETH1. La puerta ETH0 de Mininet, que es la que se utiliza para management de la Mininet, está conectado a la loopback, a la interfaz loopback de nuestro computador. Y por esta misma red también está conectado otra máquina virtual, que es el controlador de HP WAN, el controlador SDN de HP, que se llama el WAN Controller, ¿cierto? Tenemos ahí, también es una máquina virtual. Básicamente es una aplicación que corre sobre una máquina de Ubuntu Linux. El Mininet es lo mismo, también es fondo una aplicación que corre sobre un Ubuntu Linux. Y esta es la red, ¿no es cierto?, de la parte de la lupa, que es la 192.168.100. También la Mininet tiene otra puerta, que es la ETH2, a la que está conectada esta red virtual del GNS3. Entonces ya tenemos encendidas nuestras máquinas virtuales, tanto ¿no es cierto?, la Mininet, ¿no es cierto?, que está acá, como la máquina del controlador. Y el controlador se administra básicamente, bueno, se puede administrar por comando, pero obviamente la principal es verlo por la página web. Entonces, como lo tenemos puesta una IP, simplemente accesamos por página web al controlador y lo podemos accesar en esta IP y en ese puerto, que básicamente son los puertos por default que viene el servicio del controlador. Ok, entonces lo que vamos a hacer básicamente es, bueno, hemos direccionado, ¿no es cierto?, las puertas, en este caso la puerta ETH0 de la Mininet, es la única que le hemos puesto una IP para que el controlador pueda gestionar, ¿no es cierto?, a los switches que hay ahí por vía OpenFlow, ¿cierto? Las otras puertas no requieren tener IP. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es levantar, digamos, una topología. Acá básicamente en el Mininet voy a generar este comando, que es el sudo mn controller. Lo que voy a hacer es crear una topología muy simple, que es una topología basada en dos hosts virtuales conectados a un switch virtual. Eso es lo que hago con sudo mn, crear esa topología muy básica. Y lo que voy a hacer es que esa topología sea controlada desde un controlador remoto, que el controlador remoto es el 192.168.100.180, que no es otra cosa que este computador de acá, en la máquina virtual, el controlador HP. Y a esa red virtual que se crea, son esos dos hosts conectados a un switch virtual, le vamos a dar, el sistema le va a generar IPs de ese rango. Uno podría asignarle un rango o podría no asignarle un rango. Si uno no le asigna el rango, el sistema toma un rango por default, que es el 10.000/24. Pero yo le voy a asignar de ese rango y le digo que el switch virtual que genere Mininet sea de tipo OVS o Open vSwitch y que utilice la versión de OpenFlow 1.3. Esta indicación al final de --Mac es simplemente para que el switch virtual que se genera en Mininet, el sistema le asigna una MAC address de tipo simple, que básicamente son puros ceros terminados en un número según el número de switch. Si el switch es el número 1, que así es como el sistema le va a llamar al primer switch, bueno, va a ser una MAC terminada en 1. Si fuera un segundo switch, va a ser una MAC terminada en 2. Si un tercero va a ser terminado en 3. Así es una MAC fácil de leer. De otra forma le asignaría una MAC como aleatoria, que sería más complicada de poder leer, ¿ya? Entonces yo acá tengo creada una parte estoy en el shell, ¿no es cierto?, en el shell de Ubuntu dentro de la máquina de Mininet, ¿cierto? Pero para facilidad de copiar y pegar, mejor hacer una sesión SSH a esa misma máquina. Entonces tenemos una sesión SSH a esa Mininet y lo que voy a hacer
es tomar este comando, ¿cierto? Para crear, ¿no es cierto? Tomar este comando para poder crear la topología. Voy a pegarlo acá, ¿cierto? Me falta esta línea para no estarlo escribiendo, ¿cierto? Uno ya lo tiene hecho y simplemente copia y pega, mucho más simple. Entonces ese es el comando sudo mn, el controller, tenemos que indicar el controlador, la red, ¿cierto? Con que queremos que se direccionen los hosts internos, el tipo de switch, el protocolo, etcétera. Y simplemente hacemos enter. Con eso está creada la topología. Si hacemos el comando nodes, el nodes me dice que existe un host virtual H1, así le llama el mininet. Hay un host virtual H2 y hay un switch virtual S1. En el fondo son dos switch conectados, dos hosts conectados a un switch. Y además existe un controlador C0, que es el controlador, en realidad el switch, el mininet tiene un controlador interno que se usa por default, pero en este caso yo no estoy usando el controlador interno, sino que estoy usando un controlador remoto. ¿Ya? También puedo hacer el comando dump, y con dump también vemos aquí un poquito más detalle. Vemos que existe un host H1, ¿cierto? Ese host H1 tiene una tarjeta de red virtual que es la H1ETH0 y esa es su IP 192.168.1.1. Existe un host H2 que tiene la IP en su H2 ETH0, tiene la IP 192.168.1.2. Y también existe el OVS o Open vSwitch que está corriendo OpenFlow, soporta OpenFlow 1.3. Y básicamente ese switch tiene una S1 ETH1, eso es una puerta, y tiene una S1 ETH2. En el fondo son dos puertas que tiene ese switch. Y por otro lado tenemos el controlador de la topología. También puedo escribir la palabra net, ¿cierto? Y net me dice un poco cómo está armada esta topología. Me dice, mira, la puerta H1ETH0, que es la interfaz de red del host H1, está conectada al switch 1 ETH1. O sea, el host 1 está conectado a la puerta 1 del switch 1 y el host H2 está conectado a la puerta 2 del switch 1. Eso desde el punto de vista de los hosts. Desde el punto de vista del switch, me dice, mira, el switch 1, la puerta ETH1, está conectada a la interfaz del host H1. Y la puerta del switch 2, la puerta 2, ¿no es cierto? Me refiero a la puerta número 2 del switch 1, está conectada a la ETH0 del host 2. Eso es lo que me están mostrando esos comandos. De hecho, como ya le ante la topología, y la topología está corriendo en el controlador, ¿cierto? Si yo hablo OpenFlow Topology, el controlador tiene que ver al switch. Ahora, lo que no está viendo todavía es a los hosts, pero eso es normal porque vamos a decirle que, por ejemplo, el host 1 le haga un ping al host 2. Y ahí, ¿no es cierto? Al momento de generar tráfico con los computadores, con los hosts virtuales, el mininet lo va a detectar. Los hosts no los ve en un principio. Entonces, si yo aprieto, ahí se ve esos puntitos son los hosts. Si yo aprieto la tecla N, ahí me muestra las IP. Si vuelvo a apretar la tecla N, me muestra las MAC. Las MAC de esos, que por eso se generan MAC simples. ¿Se fijan? Una MAC sencilla. Voy a indicar acá la opción ports para que me muestre las puertas. Esa es la topología que se creó. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero conectar esta red, quiero conectar, ¿no es cierto?, la red de Mininet a la red física, que es la 192.168.1 algo, ¿cierto? 1.0, esa es la red. Ahora, los hosts virtuales se me generaron con una IP de este rango y automáticamente al primer host se le puso la 1.1 y al otro la 1.2. En realidad la 1.1 para mí va a ser un router que hay acá en esta red física. Entonces yo no, en realidad esas numeraciones que le puso el sistema a esos hosts no me sirven. Yo voy a renumerarlo. Entonces voy a simplemente acá, si ustedes se fijan, al host H1 le digo ifconfig, la puerta del host, que es la H1ETH0, le voy a poner la IP 192.168.1.20. Entonces, con estos comandos que son al sintaxis de tipo Linux, ¿cierto? Solamente que hay que tener en cuenta que ahora el host en Mininet uno tiene que indicarle a qué host uno le está indicando el comando. O sea, por ejemplo, este comando se lo quiero aplicar al host 1. Entonces uno tiene que partir con el nombre del nodo y le voy a decir que esa es la 1.20
y también voy a ponerle la 1.21 al host 2, que el host 2 su tarjeta es la H2ETH0 y el host 2 es este. Ahí está, ¿se fijan? Entonces si de hecho yo hago que el host 1 haga un ping al 2, que podría que en realidad ser 192.168.1.21, ahí se está viendo. O si no, digo que el host 2 le haga un ping al 1, que es el 20. Entonces ahí están renombradas esas direcciones IP de esos hosts. ¿Qué pasa? Que yo quiero que esos hosts tengan salida hacia la red externa, entonces tengan salida a la internet. Entonces tengo que agregarle unas puertas, unas rutas por default o default gateway, ¿cierto? Y aquí tengo, entonces, igual, para no estar escribiendo todos los comandos, vamos simplemente copiar y pegar, pero básicamente fíjense que la sintaxis es idéntica que en un sistema Linux. Entonces, simplemente en Mininet la única diferencia es que hay que agregar al principio el número del nodo. O sea, al host H1 vamos a agregarle un route add default GW y le vamos a dar esa puerta de enlace. ¿Cuál es la interfaz por donde sale? La interfaz del host se llama la H1ETH0. Y obviamente para el host 2 lo mismo. Ahí está. ¿Ok? Entonces le hemos dado eso. Ahora, ¿qué sucede? Que la red virtual que está corriendo dentro de Mininet le hemos puesto a los hosts, a esos hosts H1 y H2 su IP, le hemos puesto una puerta de enlace, ¿cierto? Pero la verdad es que si ellos pretenden salir hacia la red física, en estos momentos no lo van a lograr. No hay ninguna conexión hacia la red física, lógicamente, más allá del cable acá conectado, no está hecha la configuración hacia la red física. Entonces para ello tenemos que darle unos comandos especiales, ¿no es cierto?, a Mininet. Voy a tomar, yo estoy acá en la máquina de Mininet, en el shell de Mininet, pero yo voy a crear una nueva sesión, ¿cierto?, una nueva sesión hacia la misma máquina virtual, Mininet, pero voy a entrar al shell de Ubuntu, ¿cierto? Entro al shell de Ubuntu de la Mininet y ahí voy a darle un comando que es sudo, para darme privilegio, ¿no es cierto?, obs bsctl, y le digo lo siguiente. Si le digo show, voy a decirle show, que muéstrame en el fondo el switch OpenVSwitch que hay presente. Me va a mostrar unas ciertas configuraciones acá. Me va a decir lo siguiente. Me va a decir que en el fondo estoy conectado a un controlador, básicamente que es el 192.168.100.180. Me dice que este switch, que es el switch S1, ¿cierto? El switch S1, este switch en realidad tiene una puerta que es la S1ETH1 y tiene una puerta que es la S1ETH2. Son dos puertas que tiene. Y la S1 es una interfaz interna del switch, como una interfaz de gestión. En el fondo son dos interfaces que tiene. Lo que vamos a hacer es agregarle a este switch esta puerta, la ETH1, la física de la máquina Mininet, se la vamos a asociar al switch virtual, para que en el fondo el switch virtual tenga una conexión hacia afuera. Entonces para ello, simplemente acá en el shell de Mininet, del Ubuntu, hacemos sudo, ¿no es cierto?, obs, vamos a hacer, ahí está, obs bsctl, add port, ¿cierto? Y le digo al switch 1, que es el switch que está corriendo en Mininet, agrégale la ETH1, o sea, la interfaz ETH1 de la máquina virtual, también agrégala al switch 1. Y lo mismo vamos a hacer con esta, que es la ETH2. También quiero agregarle a ese switch virtual que hay aquí adentro. También lo vamos a hacer. Entonces, la ETH2 también la vamos a agregar a ese switch 1. Si hacemos el sudo obsctl show para ver cómo quedó el switch, fíjense que ahora tiene, aparte de las puertas normales que son la S1ETH1 y la S1ETH2, está agregada la ETH2, ¿no es cierto?, y esta ETH1. O sea, son como otras puertas que ahora tiene el switch. Ya no solamente esas puertas virtuales que tenía originalmente, sino que ahora tiene la ETH1 de la máquina virtual y esta otra ETH2, que son como las NIC, se puede decir, de la máquina virtual, también están asociadas a ese switch. Están brichadas. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, al haber hecho eso, nuestros hosts de la Mininet pueden salir a la red física. Por ejemplo, si el host 1 hace un ping a la 192.168.1.1, que es el router físico que está en la red Ethernet, ahí lo está viendo. ¿Se fijan?
si hace una salida hacia la internet, ahí estamos saliendo desde el host 1. El host 2 va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Fíjense que esta máquina virtual XP, al encenderla, se va a conectar a esta puerta, y como esta puerta está bricheada al host, al switch virtual de la mininet, que a su vez tiene salida hacia acá, entonces ese host va a poder salir hacia esta red física. Como acá hay un router con DHCP, este host va a poder tener IP de la red física. En el fondo se va a poder conectar a la internet, el host virtual, pero la gracia es que lo estamos haciendo pasar por el Open vSwitch. O sea, en el fondo tenemos ese host que no se conecta directo a la red física, no es una simple conexión típica del GNS3, que en el fondo un host virtual lo mapeamos a una puerta, no, sino que aquí lo estamos haciendo pasar por la máquina virtual, por la máquina mininet y por el Open vSwitch en el fondo. Entonces vamos a levantar esta máquina con XP. Entonces fíjense que dentro de la dirección IP tenemos la IP 192.168.1.184. Entonces si nosotros estamos dentro de la red, ¿no es cierto?, física, si hacemos un ping a la 192.168.1.1, ese es el router físico. Llegamos, ¿cierto? Estamos llegando hacia este router físico, pero estamos pasando por el switch, el Open vSwitch que hay ahí. Por ende, nuestro controller, ¿cierto?, nuestro controlador lo tiene que haber visto. Ahí está, ¿se fijan? Ahí está el 192.168.1.184, que es el host XP conectado al Open vSwitch, a este Open vSwitch que hay acá, y se conecta por la puerta 4. ¿Se fijan? Entonces, con esto, lo que hacemos en el fondo con estos comandos, lo que hicimos fue un host, una máquina virtual, distinto simplemente a los hosts virtuales que hay acá, que son muy limitados, sino que una máquina virtual ya con un sistema operativo, que nosotros podemos hacer más pruebas, ¿no es cierto?, perfectamente puede conectarse, ¿no es cierto?, a mapearse, digamos, dentro del Open vSwitch, y a su vez de ahí salimos hacia otras redes. Todo lo estamos pudiendo ver desde nuestro controlador, ¿no es cierto?, SDN Band Controller, y básicamente el OpenFlow Monitor nos muestra el switch. Ahí está, ese es el switch virtual que existe en nuestra topología. Espérense, acá voy a... El switch virtual que existe en esta topología, ¿cierto? Ahí está su DataPath ID. El DataPath ID no es otra cosa que, en el fondo, una MAC address que se le da al switch más un identificador del fabricante. La IP que tiene en la mininet, que es la 192.168.110, que en el fondo es como la IP de la red virtual. La versión de OpenFlow, que es la 1.3, y el fabricante del switch virtual, que es Nicira, porque la Nicira es la empresa que desarrolló el software, ¿no es cierto?, para la creación de estos switches virtuales, Open vSwitch. Y si nosotros seleccionamos este switch y hacemos flow, entonces vemos la tabla de flujo, ¿cierto?, OpenFlow de este switch. En el fondo, lo que aquí está sucediendo es simplemente una tabla por default, la que este controlador HP inserta, ¿no es cierto?, en estos switches virtuales. Simplemente hay una tabla de flujo que son para capturar el tráfico, básicamente DHCP. Se manda hacia el controlador y además hacia el normal pipeline, que el normal pipeline es como la tabla de forwardeo normal del switch, porque son switches híbridos. El BBDP, que es un protocolo de descubrimiento de nodos, es como un protocolo de descubrimiento de vecinos que hay dentro de la topología, y el ARP. Todo lo demás cae acá. En el fondo no tiene casi nada, digamos, es un switch que en el fondo tiene entradas de flujo en donde casi todo el tráfico cae en esta tabla por default, que todo se forwardea de acuerdo al normal pipeline. A medida que nosotros hagamos otras cosas más específicas, se van a ir creando tablas de flujo más específicos para enganchar a ese tráfico en otras entradas de flujo más específicas. Pero si no, todo cae como dentro de esta entrada general. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos ver en los flujos, en la puerta, ahí están las puertas del switch, tenemos la S1, ETH1, la S1, ETH2, que son las puertas normales del switch, las que se crearon con el comando que hicimos en Mininet, pero además le agregamos estas otras,
¿Se fijan? Y además que la S1 que es como una puerta de gestión nomás del switch. Eh, y el summary, ¿no es cierto? Que es simplemente las especificaciones del Open vSwitch, que en este caso, como está corriendo OpenFlow 1.3, soporta múltiples tablas, en este caso hasta 254 tablas, pero nosotros estamos usando una, que es la tabla 0. Ahí están nuestras entradas de flujo, están todas ahí. ¿Ya? Eso es lo que les quería mostrar en este pequeño laboratorio de trabajo, ¿no es cierto? Una integración entre lo que sería básicamente GNS3, pero un ambiente de CDN, ¿cierto? Donde, con Mininet y un controlador, pero todo trabajándolo integrándolo con máquinas virtuales y switches y todo del fondo del GNS3 para facilitar, digamos, la visualización de la topología con la que estamos trabajando.